Tras retirar la inversión de 10.000 millones, mi novia, la reina del cine, me suplicó entre lágrimas que volviéramos. En mi vida anterior, fui heredero de una de las grandes dinastías, nacido bajo el foco de todas las miradas, mientras que ella era la hija de nuestro chofer, común y corriente. Para cumplir su sueño de ser actriz, movilicé todos mis recursos para allanarle el camino. La transformé de una simple figurante en una reina del cine tridimensional que arrasó en todo el país. Pero cuando Estrella se alzó bajo los focos, con el trofeo entre las manos, declaró a los medios que lo que más detestaba era ascender por enchufe, pues le producía náuseas. Hizo pública su relación con el director, su compañero en la adversidad, afirmando que aquello sí era amor puro. Para demostrar que podía prescindir de mí, filtró la crisis financiera interna de mi empresa, arruinándome de la noche a la mañana y dejándome cargado de deudas. Al revivir hasta la víspera de su primera audición cinematográfica, aquel director la protegió a sus espaldas y me miró con hostilidad. Lue, te ruego que no profanes el arte con tus mezquinas reglas capitalistas. El talento de Estrella no precisa de esas bajezas. Espeté, dejando escapar una risa cargada de desdén. Sin más dilación, descolgué el teléfono y llamé a mi asistente para cancelar de inmediato toda la inversión en aquella película. Un silencio espeso, casi tangible, se apoderó de la sala de audiciones. El director Sang, aquel que en otra vida había tejido, el hombre, entregado a un amor puro, la protegió con indignación justiciera tras de sí. Su mirada se posó sobre mí, cargada de la altivez y el desdén propios de un artista. Lue, te ruego que no insultes el arte con tus reglas capitalistas. El talento de Estrella no precisa de tales cosas. Estrella, escondida tras él, asomaba apenas un par de ojos. En su mirada había inquietud, dependencia, y un dejo de distancia hacia mí. El capitalista vestía unos vaqueros descoloridos por el lavado, una imagen tan distinta de cuando, en su vida anterior, había subido al estrado de premiación ataviada con un traje de alta costura. Sin embargo, a aquella distancia, eran idénticos. Los observé, a esa pareja de enamorados que en mi vida anterior me había hundido en el fango, y de pronto, esbozó una sonrisa. La sensación de ardor en el estómago parecía no haberse disipado del todo. Era la secuela de aquella enfermedad contraída en mi existencia pasada. Tras la bancarrota, cuando los acreedores me acosaban día y noche y las comidas eran escasas e irregulares, durante aquellos últimos días, me encontraba acurrucado en un cuarto de alquiler de menos de 10 metros cuadrados, con un dolor que me mantenía desvelado toda la noche. La sangre que tosía había teñido de rojo el vaso de fideos instantáneos junto a la almohada. Mientras tanto, Estrella, la chica por la que habría dado todo mi amor, se paseaba del brazo de aquel director Sang, ante las cámaras de televisión y la mirada de miles de espectadores, proclamando su devoción por los enchufados. Su profundo odio era palpable. Dijo que le daba asco, y yo, la verdad, también sentía náuseas. Mi risa resonó con una claridad indecorosa en la silenciosa sala de audiciones. El ceño fruncido del director Sang se acentuó aún más, interpretando mi gesto como una burla hacia su arte. Desde detrás de él, asomó la cabeza Estrella. Con voz temblorosa, pronunció, Mateo. Aquel, Mateo, se superpuso en su memoria con aquella ocasión, en la vida pasada, cuando a través del teléfono, había proferido con frialdad, Mateo, me das verdadero asco. Los ecos de ambas voces se fundieron, mi sonrisa se desvaneció. Sin dirigirles otra mirada, saqué el móvil y marqué el número de mi asistente. Diego, dije, transmite la orden. Retiramos nuestra inversión del proyecto, Vida Fugaz. Al otro lado de la línea, Diego se quedó un instante desconcertado, pero respondió con profesionalidad. De acuerdo, señor Lu, lo gestionaré de inmediato. Colgué el teléfono y guardé el móvil en el bolsillo. Todo el proceso transcurrió con una calma casi irreal. El rostro del director Sang palideció. Luego, Dao Blanco pasó a un tono ceniciento. Seguramente no había imaginado que este capitalista actuaría con tanta contundencia. Lu Dai, ¿qué pretendes con esto? Su voz temblaba levemente. Nada en especial, repuse, alisando con parsimonia los puños de mi traje. El gesto era pausado, deliberado. Simplemente pienso que mi dinero no es digno de un arte tan puro como el suyo. El rostro de Estrella palideció de súbito. De detrás del director Sang salió apresurada, el rostro descompuesto por el pánico. Ayo, no te pongas así. El director Sang no quería decir eso. No te enfades, dijo, intentando tomar mi mano, como había hecho en incontables ocasiones. Di un paso atrás, esquivando su gesto. Su mano extendida se quedó suspendida en el aire, las yemas de los dedos revelando su desconcierto. Señorita Zen, comencé, con un tono de voz plano, no somos tan cercanos. Tras pronunciar esas palabras, sin importarme la reacción que ella o el director Sang pudieran tener, di media vuelta y salí de la sala de audiciones. La puerta se cerró a mis espaldas, aislándome de cualquier sonido que pudiera provenir del interior. Me recosté contra la fría pared del pasillo y exhalé un largo suspiro. Haber vuelto a nacer. ¡Qué maravilla! Al regresar a la empresa, el asistente Diego ya había gestionado todo. Llevaba años trabajando conmigo y siempre era eficiente. Lunian,
y el acuerdo de rescisión con el equipo de Vida Fugaz ya estaban redactados. El departamento legal estaba tramitando los procedimientos. El productor de la contraparte había llamado varias veces. ¿Qué opina? ¿No lo veo? ¿No atiendo? Me senté tras el escritorio y me froté las sienes. El impacto del renacimiento solo ahora comenzaba a desvanecerse, dejando a su paso una fatiga que calaba hasta los huesos. Además, Diego hizo una pausa. Con cierta vacilación, añadió, la señorita Zen está abajo. Dice que desea verlo. Abrí los ojos. Que lo maneje seguridad. Sí. Tras la salida del asistente Diego, el despacho recuperó el silencio. Me recosté en el respaldo del sillón y cerré los ojos. Los cerré, pero los recuerdos de aquella vida pasada irrumpieron sin control en mi mente. Estrella era hija del chofer de mi familia. Habíamos crecido juntos desde la infancia. Era hermosa y de carácter dócil. A mis padres les caía muy bien, y yo siempre la consideré mi futura esposa. Cuando dijo que quería ser actriz, fundé una productora para ella. Cuando alegó que le faltaba experiencia, contraté a los mejores instructores. Abrí con dinero las puertas de cuantos rodajes pude, permitiéndole empezar con los papeles más insignificantes y acumular experiencia poco a poco. La primera vez que ganó el premio a la mejor actriz Nobel, entre bastidores me abrazó llorando, diciendo que sin mí no habría llegado a donde estaba, que era su primer papel protagónico y la película había arrasado en taquilla. En la cena de celebración, ante todos los presentes, se alzó de puntillas para besarme y declaró que yo era la persona más importante en su vida. Después, ella se convirtió en la reina del cine, una estrella adorada por las masas, mientras que yo pasé a ser aquel que, según sus palabras, le producía náuseas. Cuando ella destapó las irregularidades financieras de mi empresa, yo me encontraba en el hospital sosteniendo el informe de la gastroscopia. El médico advirtió que, si seguía así, no tardaría en desarrollar cáncer de estómago. Apretando aquel papel entre los dedos, la llamé por teléfono para preguntarle por qué. Al otro lado de la línea, su voz sonó gélida y ajena. Mateo, ¿no eras tú el todopoderoso? Un asuntillo así, seguro que puedes resolverlo. No me molestes más. Estoy con Amo, y a él no le gusta que me comunique contigo. Amo, es el director Alejandro Chen Mo, el mismo director que, gracias a la película que yo financié, ganó su primer gran premio en la vida. Él se presenta ante mí, llamándome con sumo respeto, señor Lu, agradeciéndome por haber creído en él, y acto seguido, se va con la mujer que más amo. Mientras hablaba de ese amor puro, el teléfono vibró, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi amigo de la infancia. Paco me llamaba. Al conectar, su voz, cargada de regodeo, resonó al instante. Don Mateo, me dicen que hoy has hecho de héroe rescatando a una damisela, y que te han pagado con desprecio. ¿Tienes buena información? Tonterías. Ya corre por todo el mundillo. Dicen que tú, Mateo, intentaste abusar de tu posición con una recién llegada, pero el resultado fue que tanto ella como su novio director le dieron una bofetada en plena cara. Así que retiró la inversión con el rabo entre las piernas y se largó. Paco, al otro lado de la línea, soltó un chasquido de admiración. Aunque la verdad es que hiciste bien en retirar el capital. Ya te lo dije antes, que esa estrella Zen no es precisamente una lámpara que consuma poco aceite, pero tú no quisiste escuchar. Hasta un perro, si lo crías, al menos te mueve la cola. Tú la mantuviste todos estos años, y al final criaste a una loba ingrata. No dije palabra, solo escuchaba. En mi vida pasada, cuando quebré, también fue Paco el primero en encontrarme. Sin mediar explicación, me metió una tarjeta en la mano, regañándome por haberme arruinado así por una mujer, preguntándome si estaba idiota. Más tarde supe que, para ayudarme, había vaciado casi por completo el capital circulante de su propia empresa, y que su padre le había roto una pierna por ello. Oye, Mateo, ¿sigues escuchando? Sí, ya estoy de vuelta, respondí con voz ronca. Paco, gracias. Al otro lado de la línea hubo unos segundos de silencio, tras los cuales la voz de Paco adoptó un tono serio. ¿De qué me das las gracias? Pero dime, esta vez, ¿de verdad lo has entendido? Recordé el rostro de Estrella, plagado de pánico, y la actitud altiva de Alejandro. Sí, lo he entendido. Nunca más, por alguien que no lo merece, habiendo apostado todo lo que era. Al día siguiente retiré mi inversión en Vida Fugaz. La noticia, como era de esperar, se convirtió en un tema de conversación de mediana importancia en el mundillo. Los rumores y cotilleos de toda índole se propagaron con todo lujo de detalles. Una versión sostenía que me había encaprichado de Estrella, intentando intercambiar recursos por una relación inapropiada, y que tanto ella como Alejandro me habían rechazado con firmeza y rectitud moral. Algunos afirmaban que yo abusaba de mi poder, pues al ver que Estrella se negaba a someterse a las reglas establecidas, me había encolerizado por la humillación y recurría a retirar la inversión para presionar a la joven directora y a los actores. La opinión pública se inclinaba casi unánimemente a compadecer a esa pareja de desdichados tórtolas, Estrella y Alejandro, quienes por amor al arte no se doblegaban ante el capital. Aprovechando la circunstancia, Alejandro publicó un extenso escrito en las redes sociales. A lo largo del texto no se mencionaba mi nombre,
pero cada palabra y frase insinuaba a un capitalista arrogante e ignorante del arte, quien retrataba a sí mismo y a Estrella como valientes defensores de la dignidad artística. Bajo el artículo, se acumulaban elogios y apoyos. Apoyamos al director Sang. Un verdadero artista debe mantener su integridad. Esa chica nueva también es muy valiente. Rechazar las reglas ocultas. Bien hecho. Resistir el control del capital sobre el arte. Con ganas de verlo. Vida fugaz. Si logra el micromecenazgo. Al leer estos comentarios, solo me parecen ridículos. En mi vida anterior, Alejandro utilizó precisamente este método para ganarse la reputación inicial para él y para Estrella, mientras que yo me convertí en ese personaje grotesco dentro de su historia de amor. Ese vulgar villano, Paco llamó de nuevo, tan furioso que soltó una sarta de improperios. Ese Alejandro Sang es un sinvergüenza de verdad. Cuando filmaba la película con tu dinero, ¿por qué no dijo que el capital era sucio? Ahora da la vuelta a la tortilla y se envuelve en un halo de santidad. Mateo, ¿no vas a hacer nada al respecto? Si seguimos permitiendo que hablen así, tu reputación quedará hecha trizas. ¿Por qué tanta prisa? Repuse con tono sereno. Déjales que sigan. Cuanto más alto salten, más dura será la caída. Poco después de colgar, el asistente Diego llamó a la puerta. Señor Lu, el padre de la señorita Zen, el maestro Zen, desea verlo. Me quedé un instante en silencio. Tío Sergio, el padre de Estrella, el viejo chofer de nuestra familia, en mi vida pasada, tras mi bancarrota, fue uno de los pocos que aún vino a visitarme. Llegó con una bolsa de frutas, y permaneció incómodo en el umbral de mi destartalado apartamento alquilado. Su cabello entrecano parecía haberse vuelto más blanco. No cesaba de disculparse, diciendo que me fallaba, que no había educado bien a su hija. Finalmente, sacó del pecho un envoltorio de tela que fue desenvolviendo capa tras capa. Dentro había un grueso fajo de billetes. Director Lu, estos son todos mis ahorros de estos años. 300.000 en total. Tómelos para lo urgente. Si no alcanza, ya veré qué más puedo hacer. Un chofer que sirvió a la familia Lu durante 30 años, entregó todos sus ahorros para la vejez a este joven señor venido a menos, mientras su propia hija disfrutaba de todo cuanto yo le había brindado, maldiciendo mi existencia. ¿Qué pase? Dije. Un instante después, entró el tío Sergio. Vestía el mismo uniforme de chofer, limpio y bien planchado, aunque su espalda parecía más encorvada de lo que recordaba. Se plantó frente a mi escritorio, retorciendo nervioso los puños de la chaqueta con ambas manos, incapaz de alzar la mirada. Lunian, empezó, con la voz temblorosa. Singru es una muchacha inmadura, le ha causado molestias. Le pido disculpas en su nombre, dijo, e iba a inclinarse, pero me levanté al instante para sostenerlo. Tío Sergio, ¿qué hace usted? Fui yo quien no la educó bien. Los ojos del tío Sergio se enrojecieron. Me enteré de lo ocurrido en el set, y también leí esos comentarios en internet. Esa chica, ¿cómo pudo tratarlo así? Balbuceó, la voz entrecortada, incapaz de continuar. A mí tampoco me sentaba bien. El tío Sergio era un hombre honrado y cumplidor, que había trabajado con ahínco toda su vida. Que Estrella hubiera hecho algo así debía de ser lo más doloroso, precisamente para un padre como él. Tío Sergio, esto no tiene que ver con usted, le dije, invitándole a sentarse y sirviéndole un vaso de agua. No se lo tome a pecho. ¿Cómo que no tiene que ver conmigo? Replicó agitando la mano, el rostro plagado de remordimiento. Lu Yu, la deuda de gratitud que tiene con nuestra familia jamás podremos saldarla en toda una vida. Singruo, ella, simplemente se dejó deslumbrar por el brillo falso del mundo del espectáculo. Sacó una tarjeta bancaria del bolsillo, y la deslizó con sumo cuidado hacia mí. Señor Lu, aquí hay 200.000. Sé que esta cantidad, comparada con la inversión que usted retiró, no es nada, pero es un pequeño gesto de nuestra familia. Se lo suplicamos. Le rogamos que le dé otra oportunidad a Estrella, que no se lo tome a mal con ella. Contemplé aquella tarjeta. Luego observé el rostro del tío Sergio, plagado de súplicas y humillación. Sentí un nudo en el pecho, una opresión que me dejaba sin aliento. Aquel era el padre de Estrella. Mientras Estrella usaba el dinero que le daba y disfrutaba de los recursos que le proporcionaba, lo único que bullía en su mente era cómo deshacerse de mí, cómo demostrar que su amor era puro. ¡Qué ironía tan amarga! Empujé la tarjeta bancaria hacia él. Tío Sergio, no puedo aceptar este dinero. Lléveselo, por favor. Lunian, escúcheme. Lo interrumpí. Retiré la inversión no por enfado ni para señalar a nadie. Era simplemente una decisión comercial. Tío Sergio me miró. Sus labios se movieron levemente, pero al final no pronunció palabra. Solo el pesar en sus ojos se hizo más profundo. Pedí al asistente Diego que acompañara a tío Sergio a la salida, y le dije, a partir de ahora, cuando el tío Sergio venga a la empresa, no hace falta anunciarlo, diríjanlo directamente a mi despacho. Tras despedirle, me quedé sentado solo en la oficina durante largo rato. En mi vida anterior, jamás se me había ocurrido que el tío Sergio llegaría a tales extremos por Estrella. Quizás, fui demasiado bueno con Estrella en el pasado, tanto que llegó a creer que todos mis sacrificios eran algo natural, tanto que olvidó que entre ella y yo, siempre hubo un abismo insalvable.
Por la tarde, Lucía me citó para vernos. Lucía era la única amiga de Estrella en el mundo del espectáculo, una actriz de tercera fila sin mayor renombre, de carácter franco y directo. Decía lo que pensaba sin rodeos. En mi vida pasada, ella había sido una de las pocas personas dispuestas a contestar mis llamadas incluso después de mi ruina. En la cafetería, Lucía removía el café en su taza y me miraba con una expresión de exasperación, como quien ve hierro que se niega a convertirse en acero. Mateo, ¿es que estás enfermo o qué?, espetó. Estrella y ese Alejandro Sanz te han pisototeado hasta convertirte en barro del subsuelo, y tú sigues como si nada. Di 7 sorbos a mi café sin pronunciar palabra. Hoy fui a ver a Estrella. Dejó la cuchara Lucía, y la taza chocó contra el borde con un tintineo cristalino. ¿Sabes lo que me dijo? Alcé la vista hacia ella. Dijo que por fin era libre, que tú eras como una jaula dorada, espléndida, sí, pero que la asfixiaba. Afirmó que Alejandro era su alma gemela, que juntos podrían enfrentarse al mundo por el arte. Lucía imitaba el tono de Estrella, y su rostro se cubría de sarcasmo. También afirmó que, confiando en su propio talento y en el de Alejandro, lograrían sin duda que la película Vida Fugaz volviera a ver la luz del día. Para entonces, te haría ver que, sin ti, ella solo podría salir adelante. Estas palabras eran casi idénticas, palabra por palabra, a las que escuché en mi vida pasada. Me entraron unas ganas tremendas de abofetearla. Lucía, con el pecho agitado por la furia, me preguntó, sin Mateo, ni siquiera habría podido rozar la puerta del mundo del espectáculo. ¿Con qué cara dice semejantes cosas? Pues adivina qué fue lo que soltó. Tu ayuda, en lugar de un favor, se ha convertido en una mancha en su trayectoria profesional. La tachan de ser una actriz con enchufes, y todo su esfuerzo queda borrado bajo la sombra de las conexiones. Dice sentirse muy agraviada. Pregunté. Ella, al borde del llanto, con la voz de Lucía elevándose un tanto, dijo que ya estaba harta de vivir a la sombra de tu brillo, que quería demostrar su propio valor. Va, ni siquiera se detiene a pensar que todo lo que posee ahora, absolutamente todo, se lo debes a ti, hasta el coche que conduce, la casa donde vives, la bolsa que cargas. ¿Acaso no fue Mateo quien pagó por todo? Ahora que tienes las alas fuertes, quieres patearlo lejos de un golpe, y encima te has erigido un arco conmemorativo de mujer independiente. ¿No te da asco? Las palabras de Lucía actuaron como un punzón, perforando un pequeño orificio en la cáscara de calma que me envolvía. Aquel resentimiento e insatisfacción de mi vida pasada, que había reprimido deliberadamente, comenzaron a filtrarse hebra a hebra. Sí, yo le había dado todo, creí haberle entregado el mejor amor del mundo, pero al final, desde su perspectiva, yo no era más que una jaula que la asfixiaba, una mancha que la avergonzaba. Mateo, esta vez no puede ceder por compasión. Al ver mi silencio, Lucía suavizó el tono. Esa clase de mujer, no lo merece. Alcé la vista y le sonreí. Tranquila, no le daré otra oportunidad de hacerme daño. Tras despedirme de Lucía, regresé directamente a casa. Al cruzar el umbral, vi a mi madre sentada en el sofá de la sala. Su semblante no era muy halagüeño. Sobre la mesa de centro reposaba una tableta, cuya pantalla mostraba precisamente aquel enardecido manifiesto de Alejandro, una verdadera proclama contra el traidor. Ayo, acércate, me llamó mi madre con un gesto de la mano. Me acerqué y me senté. Lo de internet, lo he visto. Mi madre apagó la tableta y me miró fijamente. Tú y Estrella, ¿qué está pasando exactamente entre ustedes? A mi madre siempre le había caído bien Sensingro. Casi la consideraba una hija. En mi vida pasada, después de que quebré, mi madre se enfureció tanto que acabó hospitalizada, pero aún así me decía, tal vez Estrella tenía sus razones. Fue solo cuando Estrella hizo pública su relación y pronunció aquellas palabras, que mi madre perdió toda esperanza de corazón. Mamá, entre ella y yo ya todo ha terminado. Exponía los hechos con serenidad. Había concluido. A mi madre se le frunció el ceño. ¿Y vas a retirar la inversión solo porque ese director soltó unas cuantas frases? ¿Y además vas a romper con ella? Ayo, tú antes no eras así. Tú por ella, todo se podía ceder. Pero esta vez, ¿qué me ha pasado? Sí, antes no era así. El Mateo de antes, se habría alzado al instante para defender a Estrella. Habría cargado con todas las culpas sobre sí. Habría invertido el doble con tal de arrancarle una sonrisa. Pero aquel Mateo, ya me morí en aquella fría y húmeda habitación alquilada de mi vida pasada. Mamá, algunas cosas las comprenderá usted más adelante. No quiero dar muchas explicaciones. Mi madre me miró, con una mirada que contenía indagación y desconcierto. Tras un largo rato, suspiró. Los asuntos de ustedes los jóvenes ya no me incumben, pero el padre de Singro sigue siendo nuestro chofer. Al actuar así, ponerlo en medio lo haría pasar un mal rato. Ya conocí al tío Sergio y le dejé las cosas bien claras. Este es un asunto entre Estrella y yo. Él no tiene nada que ver. Mi madre no dijo nada más. Un silencio se instaló en la sala. Sabía que, en el fondo, su corazón seguía del lado de Estrella. Al fin y al cabo era la muchacha que ella había visto crecer. Pero yo sabía mejor que nadie que, cuando la verdad se fuera desvelando poco a poco, su decepción sería mayor que la de cualquiera. Durante los días siguientes, todo parecía transcurrir con calma. Sin embargo,
El plan de Alejandro y Estrella para financiar su película mediante micromecenazgo no avanzaba con fluidez. Los internautas podían corear consignas en línea, pero cuando se trataba de sacar la cartera para apoyar de verdad, la mayoría retrocedía. Tras varios días, el dinero que habían logrado recaudar ni siquiera alcanzaba para cubrir el alquiler del local. Alejandro debió de haber comprendido por fin la crudeza de la realidad, porque empezó a buscar otras vías. Tras mover varios hilos de contactos, logró ponerse en contacto con Paco. Querían que Paco intercediera, que viniera a decirme unas palabras de favor. Paco, por teléfono, los puso a parir de lo lindo, y luego, dándose la vuelta, me contó el asunto como si fuera un chiste. De verdad se creía que todos los demás eran unos tontos. Por un lado te insultan llamándote capitalista sucio, y por otro quieren que sigas invirtiendo. Tienen más cara que espalda. Yo me limité a sonreír. Aquella tarde, estaba en plena reunión cuando Diego, mi asistente, llamó a la puerta y entró. Se acercó y murmuró unas palabras junto a mi oído. Señor Lu, la señorita Sen ha llegado. Trae consigo a Alejandro. Dice que hoy debe verlo sin falta. De lo contrario, esperará en el vestíbulo hasta que pueda. Todas las miradas de los altos ejecutivos en la sala se posaron sobre mí. Mi rostro permaneció impasible. ¿Qué espere? Ordené. Continuemos con la reunión. Una hora después, cuando la sesión llegó a su fin, la noche ya había caído. Al salir por la puerta principal de la empresa, divisé de inmediato a Estrella y a Alejandro bajo la luz de la farola. Era una noche de pleno otoño, y el viento soplaba con un frío penetrante. Estrella vestía con suma ligereza. Su rostro, desprovisto de todo color, emanaba una fragilidad conmovedora. Alejandro se quitó su propia chaqueta, se la colocó sobre los hombros y luego alzó la vista hacia mí. Esta vez, la altivez había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una ira reprimida y una profunda frustración. Al verme salir, Estrella corrió hacia mí de inmediato. Ayo. Sus ojos estaban enrojecidos. ¿Por qué te niegas a verme? ¿Me odias tanto así? Su voz temblaba. Señorita Sen, creo que hay un malentendido entre nosotros, dije, deteniéndome en seco, manteniendo la distancia con ella. Le dije, que te vea o no, no tiene que ver con si te odio o no. Simplemente siento que no es necesario. Mi tono era cortés pero distante, como si me dirigiera a un completo desconocido. El cuerpo de Estrella se estremeció y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No es necesario, repitió. Mateo, hemos crecido juntos desde niños. ¿Acaso estos más de 10 años de sentimientos, a tus ojos, carecen de toda importancia? Alejandro también se acercó, envolvió a Estrella en sus brazos y me fulminó con la mirada. Mateo, no te pases de la raya. Estrella ya ha bajado la cabeza por ti. ¿Qué más pretendes? ¿Acaso crees que por tener unos cuantos billetes malolientes puedes humillar así a una chica? ¿Qué clase de hombre eres? ¿Que yo la humillé? Me pareció escuchar el chiste más grande del mundo. Director Sang, ¿acaso has olvidado quién fue el primero en lanzar indirectas venenosas en Internet, diciendo que yo era un capitalista sucio? ¿Quién fue el que se disfrazó de víctima para ganarse la compasión del público? Ahora que ve que esa estrategia ya no funciona, viene corriendo a buscarme a mí. Este capitalista sucio, ¿no te parece una actitud completamente contradictoria? El rostro de Alejandro palideció y enrojeció por turnos, atascado por mis palabras sin poder articular respuesta alguna. Estrella se zafó de su abrazo y entre lágrimas, me dijo, Ayo, lo siento, todo ha sido culpa mía, no debí decir esas palabras, ni consentir que el director San publicara aquel artículo. ¿Me perdonas? Dale otra oportunidad a Vida Fugaz, dame otra oportunidad a mí también, suplicó entre lágrimas que le bañaban el rostro como pétalos de peral bajo la lluvia. Era precisamente la imagen que menos podía soportar ver en el pasado. Bastaba con que una lágrima asomara en sus ojos para que mi corazón se ablandara, para que cediera, para que le ofreciera en bandeja de plata cuanto anhelaba. Más ahora, al contemplar sus lágrimas, mi corazón solo albergaba una indiferencia glacial, pues recordé aquella existencia pasada, cuando yacía en el lecho del hospital, tosiendo sangre mientras la llamaba por teléfono, y ella me respondía con un tono gélido, no me molestes. Recordé cómo entrelazaba su brazo con el de Alejandro, frente a la cámara, declaró que depender de conexiones le resultaba repugnante. Estrella, comencé, con voz apenas audible, si quieres una oportunidad, está bien, pero no la obtendrás de mí. Los rodeé y me dirigí hacia el coche. Mateo, chilló Estrella a mis espaldas, ¿tienes que ser tan despiadado? ¿Qué he hecho mal para que me trates así? Detuve el paso, pero no volví la vista. ¿Qué has hecho mal? Repetí en voz baja, y luego solté una risa. No es la acción lo que está mal, soy yo quien se equivocó. Me equivoqué en la vida pasada, cuando me cegué y me enamoré de una persona tan egoísta e hipócrita, tan ingrata y desleal. Me equivoqué en la vida pasada, cuando abrí la puerta al lobo y con mis propias manos, te entregué el cuchillo. Aislados todos sus sonidos, a través de la ventanilla del coche la vi desplomarse en el suelo, llorando sin poder contenerse, mientras Alejandro se agachaba a su lado, trataba de consolarla atolondradamente, igual que en la vida pasada, cuando, tras mi bancarrota, se abrazaron para celebrar la victoria, de un amor puro. Retiré la mirada y le dije al chofer,
Arranque. Esta función ha terminado. No quise seguir observando. Creí que mi postura había quedado suficientemente clara. Pero, al parecer, Estrella y Alejandro no tenían la menor intención de darse por vencidos. Comenzaron a aparecer con mayor frecuencia a las puertas de mi empresa, en la entrada de mi apartamento incluso, en el restaurante que solía frecuentar. Con aquella táctica, pretendían forjar una imagen de constancia inquebrantable. Quizá pretendían crear la ilusión de un arrepentimiento sincero, o tal vez buscaban ganarse la compasión de los medios. Pero esta vez no les concedí la más mínima oportunidad. Ordené al departamento jurídico de la empresa que les enviara una notificación formal, advirtiéndoles que cesaran de inmediato sus actos de acoso. Paralelamente, Paco movilizó sus contactos para silenciar a todos los medios que pretendían dar cobertura al asunto. Al contar con espectadores, aquel monólogo dejó de tener sentido. Estrella y los suyos guardaron silencio durante un tiempo, y yo pensé que el asunto había quedado atrás, hasta que recibí la llamada de Lucía. Su voz sonaba angustiada. Mateo, mira rápido las tendencias. Estrella está metida en un lío. Abrí la plataforma de redes sociales. Un titular desgarrador encabezaba la lista de tendencias. La joven actriz Estrella, presunta víctima de represalias por rechazar favores sexuales a cambio de roles, había ingerido fármacos en un intento de suicidio. Debajo del texto, una fotografía la mostraba postrada en una cama de hospital, el rostro desprovisto de todo color. La fotografía de la muñeca conectada al tubo de suero fue tomada desde un ángulo insidioso, capturando su vulnerabilidad y desamparo con una crudeza excepcional. En un instante, la opinión pública estalló por completo. Todas las acusaciones se dirigieron hacia mí. Cielos, ¿no es esta la misma actriz que antes hablaba de resistirse al capital? ¡Qué trágico! El poder del capital es verdaderamente aterrador. ¿Acaso por no obedecer hay que verse forzado a la muerte? Ese director Lu es demasiado cruel. Aunque retire la inversión, no debería empujar a alguien al camino de la desaparición. Hay que exponerlo públicamente. Denunciemos a este demonio. Mi nombre, mi empresa, mis antecedentes familiares. Todo fue rápidamente desenterrado hasta el último detalle. La página web oficial de la empresa fue hackeada. Las líneas de atención al cliente colapsaron y en la entrada del edificio se congregó una multitud de internautas indignados y periodistas. Acto seguido, sonó el teléfono de Paco, cuya voz tronaba de furia. Esto es una puta trampa descarada. Esa maldita Estrella, ¿cómo se atreve? Contemplaba aquella fotografía donde Estrella mantenía los ojos fuertemente cerrados. Sus largas pestañas aún parecían sostener lágrimas. Una jugada maestra, retroceder para avanzar, arrojarse al abismo para luego renacer, apostando su propia vida por una oportunidad de darle la vuelta a la situación, para clavarme definitivamente en la columna de la infamia. Estrella, realmente has progresado más que en tu vida anterior. Mateo, ¿por qué no dices nada? ¿Qué hacemos ahora? Paco, al otro lado de la línea, se desesperaba. Tranquilo, repuse, reclinándome en el sillón con una voz aterradoramente serena. Déjala que arme el escándalo, que siga armándolo. Si siguen preguntando, esos locos van a desmantelar tu empresa. No lo lograrán. Observé a la multitud apiñada tras la ventana. Una mueca fría se dibujó en la comisura de sus labios. Paco, ¿no has estado siempre deseando ver el espectáculo? Pues ahora, la función acaba de comenzar. Estrella, por su parte, descubrió que el incidente se había propagado con mayor rapidez de lo previsto. Alejandro había concedido una entrevista a los medios de comunicación en el hospital, con los ojos enrojecidos y el rostro demacrado por el dolor. Frente a la cámara, relató las represalias que él y Estrella habían sufrido durante ese tiempo, y las injusticias. Solo queríamos hacer bien una película. Solo nos negábamos a doblegarnos ante ciertas reglas. ¿Acaso estábamos equivocados? Singro era una muchacha de una pureza y una tenacidad extraordinarias. Para ella, actuar era más importante que la propia vida, y vida fugaz. Era el corazón que latía en su pecho. Ahora que ese corazón había dejado de latir, se había extinguido también su voluntad de vivir. Él no me nombró directamente, pero cada una de sus palabras me empujaba, sin remedio, hacia el abismo de la opinión pública. La mejor amiga de Estrella, Lucía, también se convirtió en objeto de persecución mediática, pero la reacción de Lucía sorprendió a todos. Ante las cámaras y micrófonos de los periodistas, su rostro no mostraba el menor atisbo de tristeza. Al contrario, una mueca fría y desdeñosa se dibujaba en sus labios, y soltó entre dientes, ¿están seguros de que realmente quería suicidarse? ¿Y no era solo una actuación? Los periodistas se quedaron perplejos. Estrella es la mejor actriz que he conocido, continué, especialmente hábil interpretando a esa flor de loto frágil y conmovedora. Con tragarse unas cuantas vitaminas, lavarse el estómago y encontrar el ángulo perfecto para una foto, puede ganarse la compasión de toda la red Y. De paso, arruinar a quien ella desee destruir. Aquella transacción le resultaba demasiado ventajosa. Las palabras de Lucía estallaron como una bomba de alto calibre, desencadenando un aluvión en la red. ¿Cómo? ¿Es falso? ¿Acaso esta Lucía es su amiga íntima? ¿Por qué habla así de ella? Carajo, esto es demasiada información. ¿Quién miente entonces? Siempre me pareció extraño
¿Quién se intenta suicidar con el maquillaje perfectamente aplicado? Al ver las fotos de la cama de hospital, con el delineado de ojos más perfecto que el mío, el rumbo de la opinión pública comenzó a virar con un matiz sutil. Alejandro saltó al instante, acusando a Lucía de actuar bajo mis órdenes para calumniar y difamar maliciosamente a Estrella. Lucía es la mejor amiga de Estrella, protestó. ¿Cómo iba a decir semejantes cosas? Sin duda, alguien la había sobornado a sus espaldas, la había forzado. Me entristecía que Singro tuviera una amiga así, y despreciaba a aquel que manipulaba todo con dinero. Ambas partes mantenían versiones encontradas. Los internautas también se dividieron en dos bandos, discutiendo acaloradamente sin llegar a un acuerdo. Fue entonces cuando estalló una noticia aún más explosiva. Un medio de entretenimiento. Se difundió una grabación. Era un diálogo entre Estrella y un hombre desconocido. Estrella, ¿cómo van las cosas? ¿Las fotos salieron claras? Preguntó el hombre. Tranquila, señorita Estrella. Absolutamente claras. Busqué el mejor ángulo. Garantizo que la capturé a usted tan hermosa como desdichada. Estrella repuso. Mejor así. ¿Ya están listos los trolls en Internet? Recuerda, hay que orientar la opinión pública hacia la opresión del capital, hacia la dirección de forzar a los recién llegados a rendirse, y arruinar por completo la reputación de Mateo. Los hombres, ya están todos dispuestos. Ya verá, Estrella, una vez que el asunto se concrete, le transferiremos el pago final. La grabación era nítida. La voz de Estrella tenía una inconfundible claridad que no admitía negación alguna, como una piedra que cae en aguas tranquilas y levanta mil olas. Si las palabras de Lucía solo habían sembrado dudas en la gente, esta grabación era el martillazo definitivo, la prueba irrefutable. Dios mío, era cierto, todo había sido orquestado por ella misma. ¿Acaso no resulta Estrella demasiado perversa? Bah, y pensar que antes la compadecía. ¡Qué desperdicio de sentimientos! Utilizar la compasión pública para hacer daño a los demás. Gente así merece que la silencien. Me duele el corazón por esa Lunian. Le echaron encima toda esa inmundicia y griega. En un instante, la opinión pública dio un vuelco total. Los mismos que antes me insultaban con las peores palabras, ahora están lanzando sus diatribas contra Estrella y Sang Chen Mo. Cuanto más desagradables eran, más rápido Alejandro eliminaba todas las publicaciones que nos criticaban a Lucía y a mí, para luego desaparecer por completo sin volver a pronunciar palabra. En cuanto a Estrella, esa víctima que acababa de escapar por los pelos de las garras de la muerte, se convirtió en la rata apaleada por toda la red. Yo, sentado en mi despacho, contemplando con serenidad los comentarios que se sucedían en la pantalla del ordenador, Mateo recibió la llamada de Paco, cuya voz destilaba una excitación imposible de disimular. Vaya, tío, qué bien lo has hecho. ¿Cuándo preparaste todo esto? ¿Cómo conseguiste esa grabación? Inquirió Paco, con un tono entre curioso y admirativo. Yo repuse, no fui yo. Paco se quedó desconcertado. ¿Entonces quién? ¿Acaso cayó del cielo? Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Quizás sea un mensajero de la justicia. Colgué el teléfono y le envié un mensaje a Lucía. Gracias. Muchas gracias. Al instante, ella respondió, no tienes por qué agradecérmelo. Solo he dicho la verdad. Más bien eres tú. ¿Fuiste tú quien filtró esa grabación? No. Entonces, ¿quién fue? ¿Acaso los cielos han abierto los ojos de verdad? Contemplé la ventana sin responder. Cuando Estrella y Alejandro me arruinaron la reputación, Lucía también se alzó así para defenderme. El resultado fue que los seguidores de Estrella la acosaron en redes, los estudios la vetaron, y su carrera actoral casi se truncó. En esta vida, no permitiré que algo así vuelva a suceder. En cuanto a esa grabación, realmente no sé quién la filtró, pero sí sé que en este mundo, no soy el único que desea ver a Estrella y a Alejandro caer en desgracia. Estrella ha quedado completamente desacreditada. Ella misma orquestó, interpretó y se ejecutó el papel. Aquella farsa se convirtió en el hazmerreír del año. Todas las marcas y equipos de producción que habían mostrado interés en colaborar con ella rompieron relaciones de inmediato. Algunas de sus obras aún no estrenadas en las que había participado incluso recurrieron apresuradamente a la tecnología de IA para reemplazar su rostro. Alejandro también se vio arrastrado por las consecuencias. Su película, largamente preparada, Vida fugaz, todo se había convertido en pura quimera. Se decía que andaba por todas partes buscando inversores, pero en todas partes encontraba puertas cerradas. En el mundillo, todos le esquivaban como a la peste, y él atribuía todos sus fracasos a Estrella. Alguien los pilló discutiendo en plena calle. Sang Chen Mo, señalándola con el dedo en la nariz, le espetó, imbécil, y se marchó sin volver la cabeza. Aquella pareja que solía pregonar un amor puro terminó convertida en un matrimonio desdichado. Todo aquello se desarrolló más o menos como yo había previsto. Lo único que no anticipé fue que Estrella volvería a buscarme. Fue un día lluvioso, no tenía cita previa, y allí estaba, bajo la lluvia frente al edificio del conglomerado, empapada de pies a cabeza, con el cabello pegado al rostro de forma desastrosa, sin el maquillaje impecable de antaño, sin la ropa de marca. Parecía haber vuelto a ser aquella persona de mis recuerdos, la que me seguía con timidez llamándome, hermano Ayo, la niña pequeña. Los guardias de seguridad la detuvieron, no la dejaron entrar.
y ella se quedó allí plantada, inmóvil. Su mirada atravesaba la puerta de cristal, atravesaba el vestíbulo lleno de gente, y se posaba con terquedad sobre mí. Acababa de terminar una reunión, justo cuando salía junto a varios ejecutivos. Paco también estaba allí. Al ver a Estrella, frunció al instante el ceño y se interpuso ante mí. ¿Cómo es que ha vuelto? Es como una sombra persistente, dijo él, pero yo no le hice caso. Solo contemplaba a Estrella bajo la lluvia. Sus labios se movían. Descifré lo que articulaba. Te lo ruego. Guardé silencio un momento y luego me dirigí al guardia de seguridad a mi lado. Dejadla entrar, dijo Paco con gesto de desaprobación. Mateo, ¿estás loco? ¿Todavía pretendes enredarte con ella? Solo quiero ponerle punto final, repuse. En la sala de visitas, mandé que le llevaran a Estrella una toalla limpia y un té caliente. Ella se sentó, incómoda, en el sofá, con ambas manos aferradas a la taza de té. Su cuerpo aún temblaba levemente. No se sabía si de frío o de miedo. ¿Me buscaste? ¿Para qué? Seré directa. Levantó la vista. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, estaban surcados de venillas sanguinolentas. Ayo, apenas comenzó a hablar. La voz se le quebró en un sollozo. Sé que me equivoqué. De verdad, ya sé que me equivoqué. Perdóname, ¿de acuerdo? Ya te dije antes que no te guardo rencor. Si me guardas rencor, exclamó ella, levantándose de un salto. Si no me guardaras rencor, ¿por qué te niegas a ayudarme? ¿Por qué te quedas mirando mientras todos me escupen? ¿Por qué miras cómo me quedo sin salida? La observé y me pareció todo un tanto absurdo. Estrella, todo lo que estás sufriendo ahora, ¿acaso no lo provocaste tú misma? Fui yo quien lo provocó, murmuró entre dientes, mientras las lágrimas volvían a resbalarle por el rostro. Pero a mí también me obligaron. Fue San Chen Mo. Él fue quien me lavó el cerebro, diciendo que tú solo me considerabas un juguete, que tu amor era control, era una cadena. Afirmó que solo librándome de ti podría convertirme en un actor auténtico, alcanzar mi verdadera esencia. Ella cargó toda la responsabilidad sobre San Chen Mo, exactamente igual que en mi vida anterior. En aquel momento, mi mente estaba nublada. Por eso llegué a dar crédito a sus palabras. Por eso hice esas cosas que te hirieron. Ayu, la persona a quien siempre he amado eres tú. Desde niños, solo a ti te he querido. Mientras hablaba, intentó abrazarme de nuevo. Retrocedí otra vez, esquivando su contacto. Estrella, la miré y dije, palabra por palabra, ¿sabes? En mi vida anterior, me dijiste exactamente lo mismo. El gesto de Estrella se petrificó. El color se desvaneció por completo de su rostro, y me miró con incredulidad. En la vida anterior, Ayo, ¿qué estás diciendo? No hice caso de su estupor y proseguí. En la vida anterior, te convertiste en reina del cine. Hiciste pública tu relación con Alejandro, y para demostrar tu independencia, destapaste la crisis financiera de mi empresa. Cada palabra que pronunciaba, iba palideciendo más su semblante. Yo, de la noche a la mañana, quedé en bancarrota, cargado de deudas. Me instalé en un alquiler de menos de 10 metros cuadrados, perseguido a diario por acreedores que me insultaban y golpeaban. Padecía una grave enfermedad estomacal. El dolor me mantenía despierta noches enteras. Tosía sangre hasta que la sensación se volvía insensible. Narraba con calma aquellos días que bien podían calificarse de infernales, como si contara una historia ajena a mí. Te llamé por teléfono, te supliqué que me ayudaras, aunque solo fuera prestándome un poco de dinero para ir al médico. ¿Sabes lo que me respondiste? La miré fijamente, imitando el tono de aquel entonces, gélido y cargado de desprecio. Mateo, me das verdadero asco. El cuerpo de Estrella comenzó a temblar con violencia. Se aferró al brazo del sofá para mantenerse apenas en pie. No es así. Yo no es cierto. Balbuceó ella con la mirada llena de terror. Tú nunca. Claro que no. Esbozó una sonrisa. Porque eso ocurrió en la vida pasada. En esta vida, ni siquiera has tenido tiempo de hacerlo. Me acerqué hasta quedar frente a ella, contemplándola desde lo alto. Estrella, ¿te parece injusto? ¿Crees que he vuelto del renacimiento para vengarme de ti de manera despreciable? Hizo una pausa. No es eso lo que quiero decir. Ayo, escúchame, déjame explicarte. No hace falta que expliques nada. La interrumpí. Hoy he venido a verte, no para oír tus disculpas, ni para presenciar tu representación. Saqué una tarjeta bancaria del bolsillo y la deposité sobre la mesita de té frente a ella. Aquí dentro hay 500,000. Es suficiente para que te marches de aquí, para que vayas a un sitio donde nadie te conozca y empieces de nuevo. Estrella miró la tarjeta, luego me miró a mí. Las lágrimas fluyeron con más fuerza aún. No quiero dinero, Ayo, solo te quiero a ti. Lo que tú has querido nunca fui yo, le dije con frialdad, mirándola. Lo que querías era todo lo que el heredero de la familia Lu podía ofrecerte. Ahora te lo he dado. Toma el dinero y vete. Di media vuelta. No volví a mirarla. A partir de ahora, no vuelvas a aparecer ante mí. Entre nosotros, todo está saldado. A mis espaldas llegó el sonido de su llanto contenido, pero no me volví. En la vida pasada, Mateo ya pagó por ella con su propia vida. En esta, yo solo quiero vivir para mí mismo. Entre nosotros, ya debería haberse saldado todo hace mucho tiempo. Creí que la historia entre Estrella y yo debía llegar aquí a su fin. Le entregué una suma de dinero.
suficiente para que no le faltara sustento en esta vida ni en la próxima. Para alguien que estuvo a punto de arruinarme la existencia, aquello constituía la mayor clemencia que podía ofrecer. Más subestimé su obsesión, o, dicho con mayor precisión, subestimé su obsesión por el título de señora de Lu. Rehusó aceptar aquel dinero, tampoco se marchó. Comenzó a intentar recuperarme de una manera casi obsesiva. Cada día acudía a la vieja casa familiar para acompañar a mi madre en la conversación, hacer las tareas domésticas, con más dedicación que una asistenta. Al principio, mi madre, recordando la vieja relación, la trataba bien, pero con el paso del tiempo, al percatarse de sus intenciones, comencé a mostrarme frío con ella. Entonces, se dedicó a congraciarse con mi padre, le llevaba sus tés favoritos, lo acompañaba a jugar al ajedrez. Mi padre era un hombre severo, desde el principio hasta el final no le dirigió ni una mirada amable. Llegó incluso a buscar al viejo chofer de nuestra familia, su propio padre, el tío Sergio. Se arrodilló ante el tío Sergio, llorando y suplicándole que la ayudara. Él la contempló sin decir palabra, simplemente, al día siguiente, presentó su renuncia a mi padre. Dijo que ya no tenía cara para seguir en la familia Lu. Mi padre no intentó retenerlo, sino que le entregó una generosa indemnización para que regresara a su tierra natal y disfrutara de una vejez tranquila. El día que se marchó el tío Sergio, fui a despedirlo. Cargaba con un equipaje sencillo. Su figura de espaldas parecía solitaria y desolada. Se volvió para mirarme, el rostro plagado de remordimiento. Le he fallado, señorita. Le he fallado al señor y a la señora, dijo el tío Sergio. No diga eso. Ha trabajado para la familia Lu toda su vida. Todos le estamos agradecidos. Soy yo quien no supo educar bien a mi hija, repuse. Él exhaló un profundo suspiro. Los ojos se le enrojecieron. Que se las arregle sola, que se pudra a su suerte. Lo observé subir al autobús de larga distancia que regresaba a su pueblo natal, con el corazón revuelto por sentimientos encontrados. Un padre honrado y cumplidor durante toda su vida, que al final de sus días, por las acciones de su hija, se veía obligado a abandonar su tierra, y la causante de todo esto, Estrella, seguía aún, absorta en su ridículo amor y sus ambiciones personales. En su postrer forcejeo, dio con la empresa de Paco, con el equipo de rodaje de Lucía, con todos los lugares donde yo pudiera aparecer. Vagaba como una aparición, por los confines de mi existencia. Cuando Paco la vio, ordenó a los guardias que la expulsaran sin miramientos. Lucía, aún más despiadada, le espetó ante todo el equipo. Estrella, si aún conservas una pizca de dignidad, deja de importunar a Mateo. ¿Acaso te debía algo en su vida pasada? ¿Para qué lo acoses de esta manera? Pero Estrella parecía haber perdido ya toda vergüenza. La rechazaban, la expulsaban, la ridiculizaban, pero aún así no quiso rendirse. Hasta aquel día, en un banquete benéfico organizado por mi empresa, consiguió una invitación de quién sabe dónde, y apareció con un vestido barato que desentonaba por completo con la velada. Logró sortear la vigilancia de los guardias de seguridad y subió al estrado. En ese momento, yo estaba pronunciando el discurso de apertura. Ella me arrebató el micrófono de las manos. Frente a los centenares de invitados distinguidos que abarrotaban la sala, gritó entre lágrimas: Mateo, Mateo, estoy embarazada. Es tu hijo. El estupor se apoderó del recinto. Todas las cámaras, todas las miradas, convergieron en aquel instante sobre ella y sobre mí. Observé a aquella mujer en el estrado, presa de una demencia fingida. Mi corazón no albergaba la más mínima emoción. Incluso me parecía algo ridículo. Para lograr que volviera a su lado, ya no le importaba ningún medio, hasta el punto de ser capaz de proferir semejante mentira. La última vez que tuvimos un contacto íntimo fue antes de mi renacimiento. En esta vida, ni siquiera he rozado la punta de sus dedos. ¿De quién sería el hijo que llevaba en su vientre? ¿De Alejandro? ¿O acaso de algún productor o director al que se había entregado sin reparos a cambio de recursos? Paco fue el primero en reaccionar. Inmediatamente llamó a los guardias de seguridad para que subieran al escenario e intentaran retirarla. No me toquen, gritó Estrella con un chillido desgarrado, esquivando las manos de los guardias de seguridad. Gritó protegiéndose el vientre con expresión de excitación malsana y satisfacción. Llevo en mis entrañas al heredero de los Lu. ¿Quién de ustedes se atreve a tocarme? Creía que, con el niño como moneda de cambio, yo terminaría cediendo sin remedio. La familia Lu sin duda la aceptaría. Los invitados bajo el estrado cuchicheaban sin cesar. Los flashes de las cámaras no paraban de destellar, inmortalizando aquella escena absurda. Mi madre, sentada en la mesa principal, tenía el rostro lívido y temblaba de rabia de pies a cabeza. La expresión de mi padre también se había ensombrecido hasta parecer que podía gotear hielo. Tomé el otro micrófono de manos del presentador y, sin alzar demasiado la voz. Sin embargo, sus palabras se difundieron con claridad por todo el salón del banquete. Señorita Zen, la comida se puede ingerir sin cuidado, pero las palabras no se deben pronunciar a la ligera, repuso Estrella, fijando su mirada en mí. Sus ojos centelleaban con un brillo de determinación absoluta. No he hablado sin fundamento, Mateo. Este es tu hijo. ¿Acaso no lo reconoces? Eso es irresponsable. ¿Acaso no te remuerde la conciencia por mí, por nuestro amor que ya se fue? Interpretaba su papel con gran convicción.
como si realmente fuera una pobre mujer abandonada tras haber sido seducida. Muy bien, asentí, ya que estás tan segura, no hay inconveniente en que lo comprobemos ahora mismo, ante todos los presentes. Marqué el número de mi médico personal y activé el altavoz. Dr. Wang, dije, me encuentro ahora en el Hotel 20. Le ruego que acuda de inmediato con su equipo más especializado y el instrumental más preciso. Aquí hay una señorita Sen que asegura estar embarazada de mí. Necesito que le realice un examen exhaustivo, incluyendo, entre otros aspectos, las semanas de gestación y, hice una pausa, posando la mirada en el rostro de Estrella, que había perdido el color de golpe. Además, realizar una prueba de paternidad. El Dr. Wang, al otro lado de la línea, asintió en aceptación. Estrella se sumió en un pánico absoluto. Jamás imaginó que yo llevaría las cosas hasta un extremo tan irrevocable. Ante tanta gente, hacerla quedar en ridículo. No hace falta, balbuceó. Ayo, yo solo te amo demasiado. Hablé sin pensar. Recién ahora digo que hablé sin pensar. Un poco tarde. No, soltó una risa fría. Señorita Sen, ya que hoy te has atrevido a plantarte aquí, tendrás que responder por cada palabra que has dicho. Asumió la responsabilidad. Los guardias de seguridad ya la tenían controlada, pero ella forcejeaba, vociferaba entre sollozos, como una auténtica demente. No quiero hacerme el chequeo, Mateo. Déjame en paz. Te lo suplico, déjame en paz. Era su actuación, torpe y patético. Todos los presentes comprendieron que aquello no era más que una farsa autoorquestada. Al ver cómo los guardias de seguridad la arrastraban a rastras, no sentí ni un ápice de satisfacción, solo un hastío infinito. Este enredo ya había durado demasiado. Era hora de ponerle fin de una vez por todas. Los resultados de las pruebas llegaron con rapidez. Estrella, efectivamente, estaba embarazada, por doquier. Y los resultados de la prueba de paternidad tampoco ofrecieron sorpresa alguna. El niño no era mío. Cuando arrojé los dos informes, ante Estrella, ella ni siquiera tuvo fuerzas para llorar. Se desplomó en la silla, el rostro lívido. Yo contemplé su vientre a un plano. De pronto recordé un fragmento de mi vida pasada, justo antes de mi quiebra, cuando la cadena de financiación de la empresa estaba más tensa. Estrella también me había anunciado entonces que estaba embarazada. En aquel momento, la noticia me llenó de un júbilo desbordante. Lo consideré el mejor regalo que el cielo podía haberme concedido. Apliqué momentáneamente el desastre de la empresa, y dediqué un día entero a acompañarla por las tiendas de artículos para bebés. Preparaba toda clase de cosas para el hijo que estaba por nacer. Hasta había pensado en los nombres. Si era niño, se llamaría Lunianan. Si niña, Lu Jingao. Anhelaba nuestro futuro con ilusión. Creía que, con un hijo, estaríamos juntos para siempre. Ahora, al recordarlo, me doy cuenta de lo ingenuamente ridícula que fui entonces. El niño que llevaba en su vientre, desde el principio, nunca fue mío. Solo pretendía utilizar a ese niño para mantenerme a su lado, para exprimir de mí el último valor que pudiera darle. ¿De quién es el niño? Le devolví la pregunta, sin el menor atisbo de emoción en la voz. Estrella alzó la mirada, me miró con los ojos vacíos, los labios temblorosos pero sin emitir sonido alguno. Era el nombre de Alejandro. Se lo dije en su lugar. Un estremecimiento le recorrió todo el cuerpo, como si ese nombre la hubiera herido. Asintió con la cabeza, para enseguida negar con vehemencia. No lo sé, gimió con angustia, abrazándose la cabeza. Ese día, vida fugaz. En el banquete de celebración, bebí demasiado. Luego, Alejandro me acompañó a casa y más tarde, me llevó a ver a varios inversores. Yo no sabía nada de aquello. Al verla en ese estado, solo sentí una profunda ironía, por su sueño de ser actriz, por deshacerse de mí. Estaba dispuesta a cualquier cosa. Ahora, por fin había obtenido lo que deseaba, la libertad. Pero también pagó un precio que ella no podía soportar. Eso es asunto tuyo, no mío. Retiré la mirada y me puse de pie. Haré que se haga público el informe, para dar cuentas al público. De ahora en adelante, que te vaya bien. Me di la vuelta dispuesto a marcharme. Mateo, me llamó de pronto. Me detuve, pero no me volví. ¿Por qué? Su voz, ronca y cargada de rencor y frustración, exclamó. ¿Por qué tuviste que renacer? ¿Por qué no te quedaste muerta en tu vida pasada? Si te hubieras quedado muerta, nada de esto habría sucedido. Yo seguiría siendo la reina del cine, admirada por todos. Amou sería un director célebre. Seríamos felices. Yo, dándole la espalda, mi cuerpo se quedó rígido. Era la primera vez que escuchaba de sus labios un odio tan venenoso, tan descaradamente desnudo. Así que, en su corazón, hasta mi simple respirar era un error. Mi mera existencia, era un obstáculo para su felicidad. Lentamente, me di la vuelta y contemplé su rostro, deformado por los celos y el rencor. Sí, sonreí. La risa me sacudía hasta el pecho. ¿Por qué no me muero de una vez? Si me muriera, tú no sufrirías tanto. Estrella, lo que tú deseas, yo no puedo dártelo, pero puedo ofrecerte un último regalo. Saqué el teléfono móvil, y marqué un número. Diga, abogado Sang, tengo aquí información sobre el director Sang Jimo, acusado de coacción. Las pruebas de haber seducido a una mujer para mantener relaciones. Creo yo
Deberían interesar mucho a la fiscalía, transmitió al otro lado del teléfono la voz profesional del abogado. Mientras, ante mí, el último vestigio de color había abandonado por completo el rostro de Estrella. Alejandro había sido objeto de una investigación formal, y la policía había comenzado a indagar siguiendo las pistas que ella misma había proporcionado. Pronto se desenterraron más revelaciones impactantes. Resultaba que, durante todos esos años, Alejandro había utilizado el pretexto de consagrarse al arte, para, valiéndose de su condición de director, engañar e incluso forzar a numerosas jóvenes que albergaban el sueño de ser actrices. No solo perpetraba estas vilezas él mismo, además, trataba a estas jóvenes como recursos, obsequiándoselas a aquellos magnates capaces de invertir en él. Estrella era tan solo una entre muchas. La diferencia es que ella fue la única que, gracias a mí, logró ascender de verdad, y también fue la única que, una vez descubierto el asunto, se atrevió a alzar la voz para denunciarlo, quizás por venganza, quizás movida por un último instinto de supervivencia. Este caso se convirtió en el mayor escándalo del mundo del espectáculo de aquel año. Todos los implicados recibieron el castigo que merecían. Sang Chen-mo, condenado por múltiples delitos acumulados, fue sentenciado a cadena perpetua. En cuanto a Estrella, por haber aportado pruebas cruciales en el caso, un acto considerado meritorio. Al final no se le exigieron responsabilidades legales. Sin embargo, su vida también quedó completamente arruinada. El niño que llevaba en su vientre, al final, no pudo salvarse. Tras salir del hospital, desapareció por completo de la vista del público. Algunos decían que se había vuelto loca, que la habían ingresado en un manicomio. Otros afirmaban que se había refugiado en una aldea remota y apartada. Vivían ocultando sus identidades. Pero todo aquello ya no me concernía. Mi vida, por fin, había retomado su curso normal. La empresa, bajo las drásticas reformas que implementé, logró superar la crisis financiera que la había asolado en mi vida anterior y ahora prosperaba día a día. Además, la relación con mis padres también se había suavizado considerablemente. Nunca más volvieron a mencionar el nombre de Estrella en mi presencia, como si aquella chica jamás hubiera aparecido en nuestras vidas. Aquel invierno, Paco, Lucía y yo fuimos a esquiar a Suiza. Nos sentamos frente a la cálida chimenea, bebiendo vino caliente y charlando. Paco, que había bebido en exceso, apoyó el brazo sobre mi hombro y, con la lengua pastosa, dijo: Mateo, ¿acaso ahora ya lo has superado del todo? Contemplé las llamas danzantes en la chimenea y no respondí. Lucía le lanzó una mirada de reproche. Estás borracho. Aunque no lo hubiera superado, ¿qué más da? ¿Acaso va a ir en busca de esa mujer? Hizo una pausa y volvió la vista hacia mí, con toda seriedad. Mateo, te mereces algo mejor. Sonreí y alcé mi copa. Brindo por lo mejor. Sí, por un futuro mejor. Un futuro sin Estrella. Después de regresar de Suiza, dediqué más tiempo a estar con mi familia. Empecé a imitar a mi padre, cuidando sus preciadas orquídeas. Comencé a acompañar a mi madre, mientras veía con ella esas telenovelas domésticas que tanto le gustaban. Mi gastritis, gracias al horario regular y la dieta ligera, fue mejorando poco a poco. La vida transcurría tranquila como un lago sin una sola onda, hasta que un día, recibí un paquete de un número desconocido. Dentro había un diario, con una caligrafía muy fina y delicada que reconocí al instante. Era el diario de Estrella, que comenzaba desde nuestra infancia. Hoy, el hermano Ayu me regaló su Transformers de edición limitada. Estaba tan feliz. Él era la mejor persona del mundo. Había suspendido un examen y no me atrevía a volver a casa. El hermano Ayu fue quien me encontró. Me compró un batón de frutas confitadas e intercedió por mí ante el tío Sergio. Hoy le dije al hermano Ayu que quería ser actriz. Él sonrió y dijo que me ayudaría a cumplir mi sueño. Le creí. En la última página del diario, la letra se volvió torpe y caótica. ¿Por qué tuve que conocer a Alejandro? Él me destruyó. También destruyó a Amo. Cuánto deseo volver al pasado. Regresar a aquella tarde en que solo seguía los pasos del hermano Amo, pero no hay vuelta atrás. Mateo, si existe otra vida, no quiero volver a ser ninguna reina del cine. Solo quiero ser tu chofer, llevarte y traerte del trabajo cada día, contemplarte y con eso me basta. Perdón. La última página del diario. Solo esas 3 palabras. Cerré el diario y lo arrojé a la chimenea. Las llamas se alzaron y pronto devoraron por completo aquellas frases. Ora inocentes, ora llenas de arrepentimiento. Sonó el teléfono. Era Paco. Mateo, dijo, sal a tomar algo. Lucía se llevó el premio a mejor actriz de reparto. Esta noche invita a ella. De acuerdo, respondí, cogiendo mi chaqueta. Ya casi llego. Afuera, los neons de la ciudad parpadean. El tráfico fluye sin cesar. Mi vida, al igual que este río de vehículos, avanza inexorable. En cuanto a esos vestigios del pasado, que se reduzcan todos a cenizas.